buenas tardes y bienvenidos a La Reacción Abierta. Hoy, Ramón Espinar, el que fuera secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, era entrevistado en un programa de La Sexta, en Al Rojo Vivo, por García Ferreras. Ha suscitado muchos comentarios, ha suscitado muchas reacciones el escrache que sufría la semana pasada Íñigo Errejón en el barrio de Hortaleza de Madrid. Un grupo denominado Frente Obrero recriminaba a Íñigo Errejón el haberles traicionado, no solo a Errejón, en esto hay que ser justos, sino a todo Podemos. Entendían que el partido de Pablo Iglesias había abandonado a la clase trabajadora. Sobre esta cuestión, esta mañana le ha preguntado el señor García Ferreras a Espinar. Vamos a verlo. El dato no es así. Sociológicamente no es verdad. No es verdad. Sociológicamente hasta ahora es verdad que eso lo podrían haber dicho en Francia, ¿no? Que hay votos digamos, de la Valier, del obrero, del ex partido comunista que puede votar Le Pen. Aquí, hasta ahora, creo que es un trasvase de 1-2% máximo de votante de Podemos a Vox. Es injusto y es un disparate. O sea, no es verdad, digamos, que la clase obrera vote a Vox. Ahora, yo creo que hay reflexiones de largo aliento que hay que hacer, que hay que poner encima de la mesa, y además yo ahora me alegro mucho de poder hacerlas, de no tener el peso de la responsabilidad política y poder hacerlas. Es verdad que Podemos, apoyando al gobierno del Partido Socialista, deja abierto un espacio outsider, retador del sistema político, para que otra fuerza lo ocupe. Y es verdad que Vox puede tratar de ocupar ese espacio. ¿Qué es lo que hay que hacer, en mi opinión? Explicar que Vox no viene a cuestionar nada. Vox es mucho más de lo mismo y de lo peor. Hay dos cosas claras. La primera, que los señores de Podemos, incluso Espinar, que ya no está en la formación de Pablo Iglesias, saben perfectamente que se van a llevar un fortísimo varapalo en las próximas elecciones generales, el mes de abril, y también en las del 26 de mayo, en las municipales, autonómicas y europeas. Prácticamente todos los analistas, todas las encuestas están vaticinando la caída, el derrumbe en las próximas elecciones del partido de Pablo Iglesias. Esa escisión con Íñigo Errejón y sobre todo el haber estado permanentemente agitando banderas que poco tenían que ver con los intereses de la clase trabajadora, las preocupaciones de verdad de los muchos españoles que lo han pasado mal durante la crisis, esos españoles que votaban al principio a Podemos, que venían del movimiento del 15M, bueno, pues consideran, y muchos, que Podemos les ha traicionado. Hay nerviosismo en el partido porque saben que Vox va a llevarse muchos de estos votos. Espinar lo niega, García Ferreras lo niega, dice que el trasvase de votos es solo de 1 o 2% desde Podemos a Vox. Las elecciones pasadas en Andalucía, las autonómicas del 2 de diciembre, demostraron que muchos de los votos que recibió Vox precisamente pues venían del mundo rural, de la Andalucía más profunda, valga la expresión. Hay nerviosismo, como decimos, en Podemos porque saben que toda esa hegemonía de la clase trabajadora, esa bandera que ellos enarbolaban al principio, pues puede moverse de partido, y no solo a Vox, sino también al resto de partidos, pero es verdad que el hecho de que Vox irrumpa fuertemente en estas próximas elecciones, pues va a hacer que muchos electores consideren al partido de Abascal, sobre todo por los numerosos ataques que recibe por parte de los grandes medios de comunicación, como un partido, valga la expresión, antisistema, el partido que puede suscitar también ese voto de enfado con el sistema, con la corrupción de los grandes partidos, PP y PSOE especialmente. Vamos a recordar el momento en el escrache que sufrió Íñigo Errejón la semana pasada en el barrio de Hortaleza de Madrid. Le decían precisamente esto, que muchos trabajadores podían irse o ya estaban votando a Vox. ¿A ti te parece que nuestra vía de lucha no sirve para nada? ¿Te parece que la tuya sirve más? No, a mí me parece Perfecto. que vosotros sois unos oportunistas. Perfecto. Porque la realidad es lo que he visto en todos los obreros. Es que los obreros votan a Vox por algo. Este vídeo del escrache a Íñigo Errejón se ha viralizado, todos los grandes medios de comunicación lo han emitido, nosotros por supuesto que lo hemos hecho, y quizá esto ayude a entender que hoy en un desahucio 4 familias han sido desahuciadas en la calle Argumosa número 11 de Madrid, ahí lo estamos viendo. Pues todo esto ha propiciado que algunos líderes de Podemos, hemos visto por ejemplo a Rita Maestre, se hayan acercado a esta calle de Madrid a tratar de impedir que se efectuase ese desahucio. Cuarta vez, por cierto, octava vez incluso, que la jueza intentaba el desahucio. En esta ocasión el desahucio sí era ejecutado y en las imágenes también veíamos a un diputado nacional de Podemos. El desplome en las encuestas, el que la clase trabajadora esté cuestionando a Podemos, incluso tachándoles y acusándoles de traidores, pues
Eso ha provocado que Podemos haya vuelto a salir a la calle. Lo de hoy ha sido una excusa magnífica, este desahucio. Nosotros siempre decimos lo mismo, las leyes injustas hay que combatirlas, y en el tema de los desahucios, desde luego que hay que estar con esas familias que desgraciadamente se van a la calle. La ONU, por cierto, había recomendado que no se ejecutase el desahucio hasta que esas familias pues tuviesen una solución habitacional en la ciudad de Madrid, como es el caso. Eso de momento pues no se ha producido, desgraciadamente el desahucio se ha ejecutado esta mañana. Vamos a ver las reacciones, por ejemplo, del actor Alberto San Juan y de Mercedes Revuelta. Pero vivimos en un sistema que ha convertido la vivienda en una mercancía con la que especular. A estas familias con menores y sin alternativa habitacional las van a dejar en la calle porque un fondo de inversión compró ese edificio para especular con él, para lucrarse. Entonces el lucro de los fondos de inversión internacionales para nuestros representantes políticos, para nuestro Poder Judicial, está por encima de los derechos humanos. Los fondos de inversión se buscan las triquiñuelas legales para vaciar los edificios, para quitarse a los inquilinos que no pueden pagar alquileres desorbitados. Estamos desahuciando a una mujer que acaba de dar a luz y en la otra mano tiene a otro hijo de 3 años. Son inquilinas al pago de sus alquileres mensuales, que viven aquí desde hace más de 20 años y hoy les estamos entre todos consintiendo que las echen de su casa. Que se desahucie a una mujer que acaba de dar a luz nos parece inhumano, y lo vamos a seguir diciendo, que este tipo de injusticias se sigan perpetrando en nuestro país. Podemos, la verdad que desde el principio ha sido el partido, sobre todo en sus orígenes, que más se ha preocupado por este tipo de casos, pero hoy creo que es bastante significativo el hecho de que hayan vuelto a la calle después de tanto tiempo. Algunos lo achacan al hecho de que, como ya están en las instituciones, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en la Asamblea de Madrid y en el resto de parlamentos autonómicos, pues el partido se había burguesado y le había dado la espalda a este tipo de causas. Yo creo, de verdad, que lo que sucedió con Íñigo Errejón, la difusión de ese vídeo, ha hecho que Podemos haya vuelto a la calle para tratar de disputar la bandera social. Esta crónica realizada por nuestra compañera Patricia Tenorio de todo lo que ha sucedido esta mañana en el centro de Madrid. Barrio madrileño de Lavapiés, calle Argumosa, 11, 7 de la mañana. Es la 8ª vez que se intenta desahuciar a las familias que viven en este edificio, pero esta vez es diferente. La juez ha especificado que el desalojo tiene que producirse. Una calle abarrotada de gente y entre el tumulto y los diferentes colectivos, alguna cara conocida, la de Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, algo que lo convierte en un desalojo más mediático de lo normal. Algunos de los vecinos van a ser expulsados de sus casas por impago y otros por haber ocupado alguna de las viviendas vacías. Según algunos de ellos, un fondo buitre ha comprado el bloque y de pagar 400 euros les pedían 1.700 por el alquiler, algo que las modestas familias no podían asumir. Según ha ido pasando la mañana, la tensión se ha ido avivando con los agentes de la Unidad de Intervención Policial. Comportamientos violentos para evitar el desalojo como este. Pero de nada han servido los esfuerzos por pararlo. Las 4 familias tienen que ser desalojadas. Estoy convocando a todos. Muchas gracias por todo. Finalmente, de esta manera, escoltados han tenido que abandonar el edificio, desahuciados de sus casas. Rosy, una de las vecinas, asegura que no le ha dado tiempo a recoger todas sus cosas. A mí se me han quedado cosas dentro y está todo por las escaleras porque no me ha dado tiempo. Ha sido a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde ayer, no me ha dado tiempo. Y he estado mala toda la noche, con fiebre en la cama metida. Pero, ¿conocemos las dos caras de la moneda? ¿Qué opinará el propietario de todo esto? Hoy es viernes y eso significa que se ha celebrado Consejo de Ministros. El Gobierno ha rectificado una vez más, en esta ocasión, en relación a la prohibición de los coches diésel y de gasolina a partir del año 2040. Esto no le hacía ni pizca de gracia a Bruselas y recomendó al Gobierno de Pedro Sánchez que diese marcha atrás con esta prohibición, que finalmente no se va a llevar a cabo. Escuchamos a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada y, por tanto, parte electrificada son importantes para el año 2030, pero no se introduce ningún tipo de prohibición y sí se incluye en la ley, como por otra parte ha sido una constante desde hace mucho tiempo, la redacción literal que hace la Comisión Europea en su estrategia de descarbonización a 2050. Ayer por la tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba su libro, una obra que está dando mucho que hablar, Manual de Resistencia. Durante toda esta semana los periodistas pues, hemos ido desgranando algunas de las citas más llamativas de esta obra, que por cierto, aunque parezca el nombre de Pedro Sánchez en la portada, se la ha escrito Irene Lozano. Y bueno, yo destacaría sobre todo la cita a la reina Leticia, al rey Felipe VI, también esa primera página, el primer capítulo, en el que Pedro Sánchez confesaba que lo primero que hizo al llegar a la Moncloa fue cambiar el colchón de la cama. En fin, ayer el presidente del Gobierno decía lo siguiente en la presentación del libro. Todos los beneficios del libro van a ir a los que desgraciadamente están olvidados, que son las personas sin hogar. Entonces, no, a mí me ha sorprendido también mucho ese veto, ese cordón sanitario, ¿no?, que nos ha puesto el Partido Socialista. Insisto, creo que no hay que poner vetos a las siglas de un partido político. Tú podrás o no coincidir con un partido político en determinadas medidas que se toman a favor de pues la educación pública, la sanidad, la fiscalidad. Sobre eso sí podemos debatir y rebatir. Pero esto de decir yo contigo no quiero ni agua, pues me parece que es... En fin, creo que no va con el sentir de la ciudadanía. Es más, te digo, Jesús, yo es que no creo que ahora mismo la ciudadanía esté en el debate de los partidos. Nos unió Cataluña y nos debería unir Cataluña también a todos los partidos constitucionalistas. Yo, desde luego, creo que esa es la gran lección que hay que sacar de toda esa terrible crisis y que desgraciadamente no veo, ¿no? Es decir, yo soy presidente del Gobierno desde hace 9 meses, Jesús. Yo me encuentro una Cataluña con un 47% de personas que se sienten independentistas, o al menos apuestan por formaciones políticas independentistas. Escucho a Casado y escucho a Rivera y digo, oiga, es que ustedes han estado gobernando durante estos últimos 2 años, el PP durante 7 años. ¿No se sienten ustedes corresponsables? ¿No podrían ser un poco solidarios con el nuevo gobierno? Esto decía Pedro Sánchez. Nosotros quisimos sacar los micrófonos a la calle para preguntar a la gente qué le parece esta obra, este libro de Pedro Sánchez. No sabemos si la gente prefiere comprarlo o no. Vean. Una tontería aprovechar de ser presidente del Gobierno para vender un libro a todos. Que ahora mismo todo el mundo tiene gratis, un libro que no ha escrito ni él, pero bueno, ya lo han reconocido. Todo muy divino, como es él. Bueno, seguramente hable sobre cosas que no son verdad y está manipulando a la gente hoy en día y la verdad es que no, la verdad es que es un libro que no me compraría para nada. Pero bueno, no me parece mal, me parece muy bien que haya escrito ese libro a mí, por ejemplo. Casi prefiero no opinar, de puro bochorno que me produce tener un presidente de gobierno. No me interesa nada. Me parece una tontería. Un personaje tiene que contar hacer un libro cuando ha hecho algo, cuando no hace nada no vale para nada. De ninguna de las maneras, si me lo regalan no lo admito. Si me lo regalan lo leo, pero no lo compraría. Vienen los libros de psicología, se llama Narcisismo. Que es libre de hacerlo si quiere y la gente lo compra. Y los muebles de la Moncloa ha comprado otros, los ha tenido que cambiar, etcétera, pues personalmente no me interesa. Pues que no me gusta que haya escrito este libro, es un oportunista. Pues no lo compraría, eso por supuesto que no. Y darle a él menos a ganar ni un solo euro. Acabo de escribir un artículo que se llama El selfie de Sánchez. A la gente le interesa muy poco el libro Manual de Resistencia de Pedro Sánchez, ya que consideran que vuelca todo su egocentrismo para relatar esos meses de legislatura. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que no se va a convertir en uno de los libros más leídos del año. Muy buen trabajo de nuestro compañero Miguel Gutiérrez. Hoy se ha hecho pública una encuesta, no es de las grandes que ustedes conocen, de GAT3 o de Metroscopia o el propio CIS. Nosotros siempre hemos difundido todas las encuestas. En esta ocasión la fuente es de Electo TW y nos ha llamado muchísimo la atención porque es verdad que repite la tendencia de que el Partido Socialista sería el más votado, pero ofrece algo muy distinto al resto de las grandes encuestas, de las encuestas que publican los grandes medios de comunicación. La novedad, ustedes lo están viendo, es que Vox sería la tercera fuerza más votada de España en las próximas elecciones generales. El PSOE, como decimos, sería la más votada, primer lugar, 80 diputados con el 22% de los votos. Segunda fuerza,
Partido Popular, 21,5% del respaldo popular, 78 escaños. Tercera posición para Vox, con 64 escaños y el 17,8% de los votos. La cuarta posición sería para Ciudadanos. Habría sorpaso de Abascal a Albert Rivera, 61 diputados y el 16,9% de los votos. En quinta posición, Unidos Podemos, 41 escaños. Ahí lo están ustedes viendo, 11,5% de los votos. Yo creo que las cosas irán más bien por aquí que, por ejemplo, lo que viene publicando el CIS, que da a Vox como quinta fuerza con 19 o 20 escaños. Estaremos, yo creo que más en esta tesitura en la que Vox y Ciudadanos pues estén compitiendo por la tercera y la cuarta plaza. Seguro que Unidos Podemos se va a hundir, y lo estamos viendo. Muchos pensadores de la extrema izquierda, periodistas, líderes de opinión que han estado apoyando a Pablo Iglesias en los últimos años están diciendo que el voto útil ahora mismo es el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Esto sería lo que explicase el hecho de que el PSOE aparezca en todas las encuestas como el primer partido, pero si el PSOE va a quedar primero, inevitablemente está ligado al hundimiento de Podemos. Quizá esto también ayude a entender a Manuel Valls, muy nervioso con el auge de Vox, y le ha dedicado el siguiente término. No se puede blanquear el nacionalpopulismo, como tampoco a los independentistas. Yo conozco y respeto a Pedro Sánchez y no hay otra vía posible que el pacto entre constitucionalistas. Bueno, Manuel Valls le ha salido el tiro por la culata a Ciudadanos con ese fichaje para la alcaldía de Barcelona. Manuel Valls no se va a presentar bajo las siglas de Ciudadanos, sino con unas independientes, pero todo lo que hemos visto de este señor acerca de la política nacional es A, o no ha entendido absolutamente nada, o B, viene con un guión perfectamente estructurado, con los deberes hechos y muy bien escrito, y los sigue al pie de la letra, los deberes que le han dado desde Bruselas y desde el Elíseo de París. Manuel Valls es un entusiasta de hacer un cordón sanitario contra Vox. Yo creo que este tipo de mensajes al votante medio de Ciudadanos no le convence en absoluto. Si esta es la línea que va a seguir Albert Rivera, desde luego que muchos votantes de Ciudadanos se lo van a pensar, y mucho, el día de las elecciones, el próximo 28 de abril. Inés Arrimadas se está barajando la posibilidad de que acabe en Madrid, la actual líder de Ciudadanos en Cataluña, portavoz en el Parlamento catalán. Pues se habla en los mentideros periodísticos de que podría venir a Madrid. En función del resultado que obtenga Albert Rivera en las próximas elecciones generales, suena y muy fuerte el nombre de Arrimadas como futura líder del Partido Naranja. Hoy Arrimadas ha ido a Waterloo, no sabemos si se ha reunido finalmente con Puigdemont, no era su intención desde luego, pero Melissa Rodríguez de Ciudadanos ha dicho que si Puigdemont le abriese la puerta, que sin duda se reuniría con él. Vean. La líder de nuestro partido en Cataluña, Inés Arrimadas, va a ir a decir delante de la casa del señor Puigdemont, señor fugado, prófugo de la justicia y que viva cuerpo de rey con el dinero de todos los catalanes, que basta ya de paralizar Cataluña, que basta ya de seguir mandando a sus comandos para establecer desorden público y además paralizar todo el funcionamiento normal de una comunidad autónoma como es Cataluña. Va a estar en un instante con nosotros en la mesa de la reacción abierta Miguel Litón, que es cirujano. Tiene una historia fantástica. Miguel Litón ha ido a operar a países de América, países, yo no sé si calificarlos de tercermundistas, pero desde luego en unas condiciones muy difíciles. Ha operado a gente sin recursos, ha operado a gente realmente necesitada, y nos consta que la última vez que ha estado en América, en Honduras, ha hecho hasta casi 50 intervenciones. Miguel Litón, muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros esta oportunidad de poder comentar todo lo que hemos hecho allí. En realidad no somos urólogos, cirujanos, urólogos. Somos un grupo, esta vez hemos sido 8 compañeros, y hemos estado en San Pedro Sula, que es una ciudad, la segunda ciudad de Honduras, y la verdad es que hemos hecho una brigada que llamamos nosotros brigada urológica, francamente pues muy reconfortante. Bueno, hemos encontrado muy bien. ¿A quién se le ocurre este proyecto de ir a Honduras, a otros países americanos, a ayudar a los más necesitados? Esto, bueno, pues en principio te diría que a mí me nombran cónsul honorario de Nicaragua en Madrid en el año 1990, Violeta Chamorro, cuando era ella presidenta, y a partir de ese momento mi esposa Consuelo y yo pues empezamos a ir a Nicaragua con unos grandes amigos de allí, la familia Lacayo, y con la logística de ellos y básicamente con el interés por llevar
parte poner nuestro granito de arena, pues empezamos a hacer ciertas cirugías urológicas en los centros siempre públicos, gente necesitada, gente, digamos, humilde. A partir del 1999 ya hicimos el primer congreso hispano-nicaragüense de urología y ya vinieron varios compañeros urólogos españoles allá a Nicaragua, y a partir de ahí llevamos ya 30 brigadas, no solamente en Nicaragua, sino también en Honduras, en Guatemala y en una ocasión también en Costa Rica. Señor Litton, ¿con qué medios cuentan? Porque entiendo que para hacer operaciones prácticamente en lugares inhóspitos no será fácil. Y complejas, ¿no? Normalmente personas sin recursos y patologías complejas, ¿no? Urológicas complejas. Bueno, pues en principio contamos con la industria farmacéutica, fundamentalmente un laboratorio, una multinacional francesa que es Ipsen, con la que iniciamos toda esta serie de digamos, de misiones humanitarias. Posteriormente ha sido otro laboratorio, en este caso japonés, Astellas Pharma, quien nos ha estado financiando. Televisión Española, con su programa Saber Vivir, donde yo participaba también, nos patrocinó también alguna de estas brigadas. Eso es, efectivamente, con Manuel Torreiglesias. Hicimos también unos programas magníficos en Saber Vivir. Y a partir, digamos, de un determinado momento hemos pensado en hacer la Fundación para la Cooperación Médico-Quirúrgica, que lleva mi nombre, precisamente para perpetuar, para continuar con esta labor sin estar dependientes, lógicamente, de estas multinacionales que, por otra parte, también nos ayudan sobremanera, ¿no? También tengo que decir que la Asociación Española de Urología, cuyo presidente es uno de nuestros más importantes brigadistas, pues hemos hecho un acuerdo marco para que de algún modo también apoye a nuestra fundación y podamos continuar en el tiempo recaudando fondos, obviamente, con este espíritu solidario que tiene nuestra nación, ¿no? Tengo un amigo, señor Litton, cardiólogo, él trabaja en Sevilla, al cual le mando un saludo muy grande, y normalmente con él siempre mantengo la misma conversación. La labor que hacen los médicos, que no siempre está bien reconocida en la sociedad por parte también de la clase política. Sin sanidad y sin medicina, pues muchas cosas no saldrían, desde luego, y nuestra vida sería completamente diferente. ¿Siente usted que la profesión de médico está un poco dejada de lado o no se valora lo suficiente? En cierto modo sí, te diría que en cierto modo sí, pero bueno, es la sociedad que se está construyendo, que estamos construyendo en este mundo que cada vez está siendo más informatizado en general, pero sobre todo la infotecnología y la biotecnología están haciendo que haya unas brechas mucho mayores, precisamente lo que estamos hablando, ¿no?, entre ricos y pobres, entre élites que son realmente que tienen prácticamente de todo y que en un futuro muy probablemente se pueda conseguir, ya se está consiguiendo alargar la vida, conseguir una mejora sustancial en el bienestar, etcétera, pero que cuando nosotros vamos a estos países tan necesitados y vemos realmente a estas personas tan humildes que no tienen prácticamente derecho a nada, y que sin embargo, pues de algún modo ese contraste mueve nuestra conciencia sin duda. ¿Cuál debe ser el límite de la medicina, si es que tiene alguno? ¿Siempre debe haber esa barrera ética? Por supuesto, eso siempre, para eso están, obviamente, y indudablemente en ese aspecto pues tendremos que ya existe, ¿no?, todos los colegios médicos, y a nivel europeo yo creo que se ha avanzado muchísimo en esto, y médicamente, pues qué te voy a decir, existen ya juristas, médicos y sobre todo biólogos también, y genetistas, porque el futuro, este siglo yo creo que ha empezado con la genética. Pensábamos que el genoma se iba a tardar mucho más, y sin embargo ya ves que ya llevamos años y años, ya se ha descubierto prácticamente todo, y el futuro indudablemente, como digo, puede ser apasionante siempre y cuando no perdamos de vista que somos humanos, que no queremos ser tampoco superhumanos, porque si pasamos a ese tanto, una gran parte de la sociedad muy probablemente van a dejar de ser, como digo, no solamente prescindibles, sino inútiles e irrelevantes, ¿no? Y hay que luchar contra eso. Creo que sin mencionarlo usted explícitamente, está hablando también de la eutanasia. No sé si lo he leído bien entre líneas, por ejemplo. No me refiero a que si la sociedad bueno, claro, indudablemente, finalmente, si estas élites controlan y ven que efectivamente una grandísima mayoría pues no tiene recursos ni medios ni nada y no sirven para nada, pues ya me dirás. Al final lo que hay
yo creo, unos planteamientos económicos y filosóficos de Totalmente. La persona que no produce y no puede aportar a la economía, pues nos estorba, ¿no? Imagínate de que solamente los 100 más ricos del mundo, los 100 más ricos, tienen tanta fortuna como los 4.000 millones de pobres. Es una cosa para hacer, efectivamente, pensarlo y dedicarle tiempo a los políticos. Los grandes entusiastas de la eutanasia, bueno, lo presentan como un tema humanitario para paliar el dolor, pero sabemos por la experiencia, por ejemplo, de países como Holanda, que al final es una tercera persona la que está decidiendo sobre la vida de otro. Ahí hay un debate, yo creo, ético tremendo, porque con qué derecho se va a poner fin a una vida de una persona que con medios médicos y sanitarios se puede alargar, ¿no? En esta última brigada, precisamente, me he venido, todos los compañeros, que me gustaría más comentarlo porque son de primera línea, unas veces vamos uno tras otro, siempre hay un núcleo duro, el doctor Cisneros, el doctor Esteban y yo, digamos, somos un poco los tres mosqueteros, pero al lado de nosotros han venido esta vez, por ejemplo, el doctor Machuca de Málaga, el doctor Moreno de Jaén, todos jefes de servicio de los respectivos puntos, el doctor Bachiller de Sevilla, el doctor Álvaro Juárez de Jerez de la Frontera y de Cádiz, el doctor Álvarez Osorio. Todos ellos, la verdad, hemos hecho, como tú decías antes, 53 casos, pero casos complejos. Y el caso que más me ha llamado la atención es un paciente que no se ha podido operar. Y sabemos el sufrimiento, el dolor que le va a ocasionar digamos, no tener posibilidades de que alguien le haga una cirugía tan compleja como la que él tiene. Por tanto, ese sufrimiento, eso a nosotros realmente nos lleva, o sea, no te puedes imaginar hasta qué punto el agradecimiento cuando haces una labor de este tipo lo consigues. Señor Litón, nos vamos a la publicidad y volvemos para seguir con el doctor Litón. Sin duda, muy interesante todo lo que está contando. A la vuelta. Continuamos en la reacción abierta con el doctor Miguel Litón, él es cirujano urólogo. Hablamos de esa magnífica experiencia de ir a operar intervenciones quirúrgicas a los más necesitados en el continente americano, en países como Nicaragua y Honduras. Honduras, Guatemala y poco Costa Rica. En Nicaragua ahora, bueno, por razones conocidas por todos nosotros, la situación es realmente complicada. ¿Cuál diría usted que es... en general, no solo sobre Nicaragua, la mayor necesidad que tiene? Nicaragua es un paréntesis momentáneo hasta que realmente se vuelva, que ya parece que la situación está mejorando. Tenemos contacto directamente con los centros que operamos allí, los hospitales de Managua y de León, que son los lugares donde vamos habitualmente, y esperemos que en poco tiempo que se solucionen las cosas podamos seguir haciendo esta labor. Nicaragua es nuestro país, digamos, central, y a partir de ahí hemos ido concretamente después a Honduras. En Honduras hemos hecho trasplantes renales. Imagínate que la medicina española está considerada en el tema de trasplantes el país número uno, es decir, el máster, el que todo el mundo quiere tener, la unidad nacional de trasplantes que se ha hecho aquí en España a base de muchísimo esfuerzo y que realmente hemos conseguido hacerlo, no solo como digo, ya llevar nuestro modelo, en este caso a Tegucigalpa, donde hace 6 años ahora va a hacer, sí, concretamente fue en el 2013, hicimos 2 trasplantes, además por extracción de donante vivo por vía laparoscópica, cosa que era totalmente novedosa. Hemos llevado muchas de estas cirugías laparoscópicas. Uno de nuestros brigadistas, el doctor Cisneros, ha sido pionero en este tipo de cirugía desde el 2007, para que tengas una idea, hasta hoy día, y en estos 4 países, ¿no? Cirugías de laparoscópicas de cáncer renal, de cáncer de próstata, de cáncer de vejiga, y luego, por supuesto, otros tipos de cirugías de tipo reparador, de tipo litiásico, etcétera. Aprovechando que está aquí un doctor, no todos los días tenemos la suerte de tener aquí un doctor en la redacción abierta. Le preguntaba ahora por cómo está la sanidad en España. Bueno, ya hemos visto, hemos oído todos los días, tenemos muchísima información, ¿no? La sanidad, vuelvo a decir que si nosotros tenemos una parte, tendríamos, pero te voy a decir no solamente el contraste cuando vamos a estos países. Yo tengo pacientes en mi actividad privada que viven hoy día, como sabes, muchos españoles han ido, pues se van a Dubái, a Europa, a Estados Unidos. Bueno, pues yo tengo pacientes privadamente que vienen a verme desde Dinamarca, españoles que están allí, y ellos inmediatamente lo primero que me dicen,
si tengo cualquier problema quiero venirme inmediatamente a España. Quiere decirse en este aspecto que obviamente tenemos que protestar, tenemos que tratar de mejorarla, sin duda, pero que tenemos una de las mejores sanidades del mundo, no te quepa la menor duda. Pues, doctor Miguel Litton, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de salir con la Fundación Miguel Litton. Muy bien. Tenemos conexión ya con el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Íñigo Allí. Hoy ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta sobre prevención de suicidios. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de poder contarlo. Bueno, en primer lugar, es una pregunta que seguramente se la habrán planteado, realizado en muchísimas ocasiones. ¿De qué manera se puede prevenir, si es que la hay, de una manera efectiva, prevenir los suicidios? En muchos casos yo he escuchado a expertos decir que son personas que a priori no tienen ningún problema grave y que de la noche a la mañana pues optan por suicidarse. ¿Usted comparte esta opinión? Y en segundo lugar, si entiende que hay maneras de prevenir. Vamos a ver, yo efectivamente no soy experto y lo que dicen los expertos es que no hay un perfil prototipo, un modelo de personas que comienzan a idear el final de su vida para agotar con su dolor y no lo existe, eso es cierto. Ahora bien, lo que en este país no se puede, creo que es una vergüenza, y permita que lo diga de este modo, es que en el pleno siglo XXI, con 10 fallecidos al día de manera oficial, en términos oficiales, no haya todavía a día de hoy un plan nacional de prevención y de intervención coordinado con todas las comunidades autónomas. Eso me parece que no es de recibo y además cuando desde el Poder Legislativo, desde el Congreso de Diputados, desde 2012 a esta parte ha habido tres iniciativas votadas unánimemente por todas las fuerzas políticas y sin embargo a día de hoy no existe ese plan. Por tanto, ya llegamos tarde y, insisto, del 2012 a esta parte ha habido 25.000 personas que han fallecido acabando con su vida. Señor Allí, en prensa siempre se ha dicho que es un tema tabú, la mayoría de los medios de comunicación no publican los suicidios, se dice que el hecho de publicarlos podría incitar a nuevos suicidios. En primer lugar, ¿por qué cree usted que se debería publicitar más este problema? Y en segundo lugar, ¿por qué otros crímenes, en este caso, bueno, es un autocrimen, ¿no?, por denominarlo de esta manera, pero por qué otro tipo de muertes sí cuentan con el respaldo de todo el sistema, se publicita y prácticamente todas las semanas vemos en los medios de comunicación que se difunden ese tipo de noticias y no sucede así con el suicidio? Bueno, son dos preguntas muy buenas y muy inteligentes y se los agradezco. Vamos a ver, en primer lugar, ¿por qué en este momento, en cuestiones, por ejemplo, en violencia de género, que me parece fantástico que exista esta concienciación social, y esos resortes para evitarlo, o, por ejemplo, en los accidentes de tráfico? ¿Por qué? Porque está en la agenda de los partidos políticos. El suicidio no está en la agenda de ningún partido político, y hoy lo hemos visto. Hoy estaban invitados todas las fuerzas políticas, hoy está invitada la ministra de Sanidad, y si no podía ella, el secretario de Estado, y han rehusado en venir. Hoy apenas solo ha venido, y lo agradezco, el portavoz del ámbito de discapacidad del Partido Popular, Nacho Tremiño, y también había un diputado de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, y es de agradecer. Por lo tanto, no está en la agenda, si no está en la agenda de los partidos políticos, no habrá un impulso desde la administración pública a evitar este drama en España. Y en segundo lugar, hablar, hoy lo decían los expertos, no lo dice Íñigo Allí, que no lo soy, ni mucho menos experto en el ámbito del suicidio, pero hoy decían los psicólogos que hablar del suicidio salva vidas. Y hoy el testimonio encarnado de madres supervivientes que han perdido a sus hijos por suicidio, hoy decían que hay que verbalizar, porque si verbalizas es como si tu dolor lo puedes transmitir y tal vez puedes aliviar. Por lo tanto, comencemos de manera inteligente, de manera, bueno, como lo digan los expertos, los psiquiatras y psicólogos, a verbalizar este gran problema, porque las personas cuando no quieren acabar con su vida. Las personas que se quieren suicidar quieren acabar con su dolor, que es muy distinto. Señor Allí, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas tardes. Ha sido un placer y muchísimas gracias por dar voz a algo que sé que no está de moda, y que entre todos, ámbito político, sociedad civil, organizaciones sociales y también medios de comunicación, tenemos que dar visibilidad. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Un fuerte abrazo.
Ayer se celebraba en Cataluña una jornada de huelga, jornada convocada por quién sino por los independentistas. En unos instantes va a estar con nosotros Laura Fábregas de Crónica Global, no para hablarnos de la huelga en Cataluña, sino sobre todo por el juicio que el Tribunal Supremo está celebrando contra los líderes golpistas del proceso separatista de Cataluña. Recordamos ayer los momentos más tensos que se vivieron en Cataluña a propósito de esta huelga convocada precisamente para, en fin, denunciar el juicio que el Supremo está celebrando contra los líderes golpistas. Simulacro de huelga en Cataluña, tensión en sus calles, enfrentamientos radicales, cortes de carreteras y cargas policiales. El paro, convocado por sindicatos minoritarios y respaldado por la Generalitat, solamente ha triunfado entre estudiantes y funcionarios. Poco seguimiento, pero se han registrado más de un centenar de incidentes. El balance: 4 detenidos, 22 atendidos por emergencias y varios heridos, entre ellos Mossos d'Esquadra. Los CDR se han encargado de cortar las principales carreteras y autopistas con barricadas de fuego. En los trenes, los efectivos de seguridad desbordados no pudieron evitar los paros hasta que los radicales fueron desalojados. En las principales calles se vieron grupos de encapuchados huyendo de la policía, saltando por encima de los coches y atacando a los agentes con lanzamiento de objetos. En cuanto a la prensa, increpada por los más radicales, y coartando sus derechos a la libertad de expresión. Los heridos nos lo están poniendo muy difícil a la hora de informar, como estáis viendo. La violencia ha sido el arma utilizada por los CDR para protestar contra el juicio, que a su juicio es injusto. Laura Fábregas, muy bienvenida. Buenas tardes, más bien dicho. Bueno, ha dicho buenos días porque Laura lleva, la verdad, una semana frenética siguiendo en el Tribunal Supremo el juicio contra los líderes golpistas. Y que claro, entra por la mañana, sale por la tarde, ya no sabe ni a qué hora vive. Ni qué hora es, ni qué día es. Bueno, ayer turno de Santi Vila y de Jordi Sánchez. Antes de que me des unas pinceladas y me digas qué te pareció la intervención de ambos, vamos a recordar cuál fue el papel de Jordi Sánchez, lo que dijo. Él está acusado de rebelión. Recordemos todo lo que sucedió en el mes de septiembre de 2017 rodeando la Consejería de Economía. Jordi Sánchez, también Jordi Cuixart, se subían en el coche de la Guardia Civil, una patrulla de la Guardia Civil, y los funcionarios de la Consejería catalana pues no podían abandonar el edificio hasta altas horas de la madrugada. Esto es lo que decía ayer Jordi Sánchez. Me considero un preso político, ese es un juicio político y creo que mi obligación como ciudadano que tiene la voluntad de dar respuesta a la verdad y ante un tribunal que se me presenta con voluntad de ser imparcial, quiero dar esa oportunidad a demostrarlo y como estoy convencido que todos los hechos que el Ministerio Fiscal mantiene contra mi persona y también la Abogacía del Estado son absolutamente falsos, no tengo ningún temor a poder responder y a poder ofrecer también la verdad a mis conciudadanos. Estupendo. Y 3, un deseo, una voluntad inequívoca de un objetivo que es la independencia, que como el Tribunal sabe en este país y en propia sentencia del Tribunal Constitucional, al no tener una Constitución y una democracia militante, es perfectamente legítimo poder plantear la independencia como es el deseo de mi persona y evidentemente de la Asamblea Nacional Catalana. Esto a mí me llama mucho la atención. Por un lado están diciendo que es perfectamente legítimo el objetivo de la independencia, pero luego todos se despojan de responsabilidad sobre lo que sucedió el 1 de octubre. No solo lo ha hecho el propio Sánchez. Sí, bueno, hemos visto también dos tipos de estrategia de defensa, ¿no? Una que es más técnica, de intentar esquivar cualquier responsabilidad, y la otra más política. O sea, el señor Sánchez ha intentado hacer un speech, supongo que también pensando en el día de mañana, cuando salga pues, de la cárcel, después de
si finalmente hay una condena de cárcel y para poder volver a la vida política, ¿no? Pero es verdad que ha dicho que sí, que la independencia es legítima. Es verdad que nuestra Constitución permite que haya partidos independentistas y que permite, digamos, defender esta idea, pero lo que no ha dicho es que esta idea se tiene que defender por los cauces constitucionales, lo que no hicieron el 6 y 7 de septiembre, ¿no? Bueno, Santi Vila, que se quitó de en medio justo antes de que estallase todo el proceso separatista, ayer dijo que recibió presiones. Vamos a recordarlo. La legislatura se había iniciado con una presión muy fuerte por parte de algunos sectores ciudadanos y también de algunos partidos políticos para que el Gobierno tomara iniciativas de carácter nítidamente unilateral. En este sentido, hubo una crisis de gobierno muy relevante en verano de 2016, en la que precisamente el presidente Carles Puigdemont tomó una decisión, algunos dijeron una argucia, incluso parlamentaria, para desescalar en la tensión que había en aquellos momentos. El referéndum muta claramente de referéndum a una gran movilización política, que tuvo un gran sentido, pero que personalmente ya nunca más reconocí como referéndum. O sea que la culpa es del votante independentista, ¿no? Que presionó al gobierno catalán y claro, ellos no podían hacer otra cosa que convocar el referéndum. Sí, esto es una tónica que se repite desde Artur Mas cuando declaró en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el 9N. Después de celebrar la consulta dijo que era responsabilidad suya. Luego, cuando fue a declarar ante los jueces, dijo que fue una cosa hecha por los voluntarios, ¿no? Y ahora vemos otra vez repetir este mantra, ¿no?, de que el pueblo empuja. El pueblo puede empujar, pero es verdad que los políticos están para liderar y también para decirle a la gente lo que es legal y lo que no, lo que se puede hacer y lo que no. Aparte que, bueno, este discurso sirve también para sacarse responsabilidades propias de encima, porque, o sea, una parte de este proceso que se está juzgando en el Tribunal Supremo tiene que ver con la movilización, o sea, con la promoción de un proceso hecho desde arriba, desde las propias instituciones hacia abajo. Por lo tanto, la gente tendrá su parte de responsabilidad cuando vota, sabiendo lo que vota, ¿no? Pero los que han, digamos, hecho acciones que vulneran la legalidad son los políticos. Laura, en el caso de que la sentencia del Tribunal Supremo, al principio se decía que esto iba a durar 3 meses el juicio y que antes de las elecciones las de mayo, no las de abril, pues tendríamos ya una sentencia. No parece que vaya a ser así, los tiempos de la justicia, bueno, son como son, pero en el caso de que luego nos encontremos una sentencia ejemplarizante o dura, ¿no?, desde el punto de vista separatista de los líderes que participaron en el 1 de octubre, ¿crees que esto puede mover a los futuros líderes, por ejemplo, el presidente Quim Torra, a dar un paso hacia atrás? Porque no creo que todos estén dispuestos a jugarse su libertad. Bueno, primero tenemos que ver si... Yo creo que la justicia, sobre todo, tiene que ser justa y poner las penas en función de lo que digan los hechos, ¿no? Más allá de ejemplaridades o no, Sí, tiene que yo he dicho dura desde el punto de vista independentista. Sí, no, bueno, ya es dura. Cualquier sentencia, entiendo que ellos van a interpretar que es dura e injusta, ¿no? Porque Sí, ya han declarado que el tribunal es ilegítimo. Tienes razón, de hecho ya se lo declaran ahora, o sea, ellos quieren que no se haga ni el juicio, en lugar de creer que esto es una democracia con garantías suficientes como para que se juzguen estos hechos y depurar las responsabilidades que se tengan que depurar, ¿no? O sea, en este sentido, sí que es verdad que no hace falta esperar a la condena, porque lo que hemos visto es que solo el mismo juicio ya ha hecho que los siguientes dirigentes que hay en Cataluña no se hayan atrevido otra vez a vulnerar la legalidad. Por lo tanto, en este sentido, creo que no ha hecho falta ni esperar a las sentencias, ¿no? Laura, en la cobertura que estás haciendo del juicio en el Tribunal Supremo, no sé si has tenido la oportunidad de hablar con compañeros periodistas de medios internacionales, pero el caso es que en los últimos años ellos se han quejado de que el anterior gobierno, el de Mariano Rajoy, pues no ofrecía explicaciones de la misma manera en que el gobierno autonómico catalán pues siempre mantenía un relato, daba su verdad y vendía su mercancía averiada en inglés, en francés, en el resto de idiomas, pero siempre colocaba de una manera muy hábil esa política de marketing que también hacen los independentistas, pues su relato, ¿no?, en el exterior. Con Rajoy esto no ocurría y los compañeros pues decían que claro, solo les llegaba una verdad, que por eso publicaban luego lo que publicaban. Vamos a ver lo que ha publicado el diario francés Le Figaro acerca de todo esto que se está viviendo en Cataluña.
El movimiento es el más obtuso del continente europeo. Los catalanes son mucho más sectarios que los ingleses favorables al Brexit, que ganaron el referéndum respetando las reglas, o que los italianos de la Liga, que desprecian a los del sur del país, pero que todavía no han decretado la secesión. El juicio que se desarrolla en este momento en Madrid desvela el fracaso de esta aventura anticonstitucional. Bueno, dice Le Figaro, los catalanes son más obtusos que los ingleses partidarios del Brexit. Tendrían que matizar los catalanes separatistas. Sí, eso... Laura Fábregas no es obtusa, hasta donde yo sé. Y soy muy catalana, claro. ¿no? Sí, de hecho esto es un error bastante común, pero volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Que es también parte de que los que ponen sobre la mesa sus relatos son los nacionalistas, ¿no? En ese sentido es verdad que el gobierno de Rajoy ha hecho dejación de funciones en este ámbito. Es verdad que también las razones de Estado son sobrias. La propaganda normalmente lo hacen los que quieren, digamos, imponer pues, su visión del mundo, ¿no? Los otros confían en los mecanismos legales, en la justicia, en el voto secreto en las urnas para gobernar, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que también hay esto se decía en el Tribunal Supremo, se habla del realismo penal, que es verdad que los jueces no son gente que viva aislada del mundo, ¿no? Sino que leen periódicos, que hablan con gente, y que el hecho de que solo los nacionalistas se encarguen de difundir su mensaje fuera de nuestras fronteras o en el territorio, también afecta de algún modo u otro a los mismos jueces, ¿no? Ya sea jueces en Bruselas, ya sea en Alemania, ¿no? Con el tribunal Schleswig-Holstein. No significa que luego los tribunales no sean capaces de saber diferenciar una cosa de la otra, pero es verdad que viven en un entorno que también que también está influido por lo que dicen los medios de comunicación, y los medios de comunicación a nivel internacional en este sentido han simpatizado un poco con la causa independentista. Laura, hoy el Gobierno en el Consejo de Ministros ha criticado a Inés Arrimadas por viajar hasta Waterloo. Decían que era algo frívolo, que en fin, la posibilidad de que se pudiese entrevistar con Puigdemont. Desde luego la versión oficial de Ciudadanos no ha sido esa. Ellos no han anunciado que se fuesen a entrevistar con el expresidente catalán Fugado. Otra cosa es que ha dicho hoy Melissa Rodríguez, por ejemplo, que si le abre las puertas, que encantado de hablar con él. ¿Cómo ves tú esta...? Sí, se lo hemos visto antes. Melissa lo ha dicho. Melissa Rodríguez ha dicho que sí, bueno, si Puigdemont recibe a Inés Arrimada, que encantado de hablar. ¿Te ha sorprendido? Sí, me ha sorprendido porque yo no creo que se tenga que hablar nada con un fugado, ¿no? O sea, tampoco porque no representa a los catalanes, tampoco representa a los catalanes independentistas, ¿no? Se tiene que hablar con las personas que, digamos, tienen cargos de responsabilidad, ¿no? Tampoco me parecía que ir ahí fuera algo muy serio. Creo que responde más, no sé, una cosa es que lo haga una plataforma como Tabarnia, ¿no? Que tiene un punto de sátira, pero un partido político y el partido más votado en Cataluña creo que no tiene que darle más bola pues, a una persona que ya no representa a nadie en Cataluña. Laura Fábregas, muchísimas gracias por estar con nosotros otro día más, a vosotros por repasando toda la actualidad catalana. Después de la publicidad va a estar con nosotros Pepe García Saavedra para tratar varios asuntos, el desahucio también que se ha producido esta mañana en Madrid y al que se unía Podemos después de tanto tiempo pisando moqueta en las instituciones. Pues Podemos ha vuelto a la calle, yo creo que consecuencia de ese desplome que le dan todas las encuestas. A la vuelta, no se lo pierdan. Como ven, una situación completamente diferente a la que nos dibujaba nuestro presidente hace poco más de 2 años. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de recortes, de apoyo. Con la nueva reforma de las pensiones del gobierno vamos a tener que buscar trabajo desde la cuna. Pues ahora sí que estamos a vuelta a la publicidad. Pepe, ¿qué tal? Muy bienvenido. Buenas tardes, muy bien. Esta mañana se producía ese desahucio en el centro de Madrid, en el barrio de Lavapiés. 4 familias desalojadas. Podemos
volvía a primera línea de calle. Yo creo que por el desplome que está, en fin, vaticinando todas las encuestas, y por ese escrache también que recibe Íñigo Errejón la semana pasada. Todos estos factores yo creo que han empujado a que Podemos diga vuelvo a la calle, a mis orígenes, y después de tanto tiempo pisando la moqueta, pues quiera aparecer en la foto precisamente de este tipo de cosas, Pepe. A ver, sí, o sea, pienso exactamente igual que tú. Yo creo que es innegable, pues que obviamente hay que dar una solución a toda esta gente que está sufriendo desahucios, que es la Constitución está para cumplir todos los artículos, entre ellos el que garantice una vivienda digna. Pero claro, yo fijaría la atención sobre el silencio mediático que ha habido de unos meses para aquí sobre el tema de desahucios, concretamente desde que Pedro Sánchez está gobernando, también con ese decreto del alquiler que al final no sale adelante precisamente por Podemos. Y no me parece casualidad que se hayan concentrado a las puertas de Argumosa 11, donde se han producido estos lanzamientos, pues representantes de Podemos. Estaba Alberto Rodríguez, que es tan famoso porque tiene rastas, Rafael Mayoral, algún también diputado de Podemos de la Asamblea de Madrid, y creo sinceramente que responde todo a un tacticismo político, que ahora viene el momento de las elecciones generales en el que se tienen que diferenciar unos partidos y otros, porque si no, al final todo el pescado estaría vendido y en el caso de la izquierda se llevaría todos los votos el Partido Socialista, con lo cual yo creo que es una táctica política para pues, diferenciarse del PSOE y sobre todo para lavar un poco la imagen después del ridículo que llevan haciendo estas semanas, concretamente con el tema de esta señora, el símbolo de la lucha antidesahucios de Podemos, que al final resultó ser un fraude, una señora que tenía más propiedades que tú y que yo por lo menos, porque no tengo ninguna. Es curioso este fenómeno de los desahucios, Pepe. Yo siempre he dicho que las leyes injustas hay que combatirlas, por supuesto. Aquí, bueno, somos enemigos del positivismo jurídico, que tú, como eres buen estudiante de Derecho, entendido la materia, sabrás que es el hecho de que es una corriente filosófica del derecho que entiende que la ley, por el hecho de ser ley, pues es buena y es moral, y entonces pues no nos queda más remedio que cumplirla y además elevarla a un estatus moral positivo. Pero tampoco se puede hacer lo que hacía Ada Colau, no voy a cumplir las leyes que yo considere que son injustas. Bueno, tú puedes hacer eso, pero luego te tienes que atener a las consecuencias. Claro. Pero que las leyes injustas hay que señalarlas y combatirlas. Efectivamente. Pero es verdad lo que señalas, Pepe, de este fenómeno, ¿no? de Podemos, que en los últimos meses con Pedro Sánchez en la Moncloa no hemos visto a Podemos en las calles. Yo creo que por ese fenómeno de que Sánchez estaba en la Moncloa y no querían ejercer de una oposición dura, y por otro lado porque Podemos ya lleva mucho tiempo pisando moqueta en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en la Asamblea de Madrid, en el resto de comunidades autónomas, en el propio Ayuntamiento de Madrid, que manda Manuela Carmena. Claro. Ojo, que eso es una cosa... Las soluciones habitacionales prometidas todavía están por llegar, ¿no? Yo siempre, mira, el otro día además lo hablábamos, Javi, recordarás cuando yo te decía que no sé por qué me da la sensación de que ahora, por ejemplo, en Andalucía, ahora que no está gobernando el Partido Socialista, de repente va a haber unos problemas de desigualdades tremendas, de pobreza infantil, que no había antes. Lo que ocurrió cuando en las elecciones municipales anteriores, madre mía, parece que en Madrid, según las palabras de Manuela Carmena y de otros representantes como Ada Colau en las campañas electorales, parecía que esto era pues Sudán del Sur, en lugar de España, en el que había problemas de desnutrición de niños, en el que había... 1 de cada 3. Efectivamente, que había, vamos, insisto, que esto parecía un país tercermundista. Casualmente llegan ellos al poder y esos problemas siguen estando ahí, pero ya Madrid pasa a ser una ciudad muy, muy buena, en la que no hay ningún tipo de problemas, pero no, la realidad no es esa. La realidad es que sigue habiendo desahucios y que se siguen produciendo y se seguirán produciendo. Más cuando, por ejemplo, que aquí viene bastante algún representante del Ayuntamiento de Madrid, cuando el Ayuntamiento tiene unos presupuestos que tiene que ejecutar, gastar las partidas destinadas, por ejemplo, a obra pública, a vivienda pública, que no se está haciendo. ¿Para qué quieren el dinero? ¿Para qué quieren gestionar los millones de euros del presupuesto si luego al final no lo están utilizando? Pepe, yo no sé si te crees mucho las encuestas, yo en general siempre he dicho que no, pero esta en concreto, la que vamos a mostrarles a todos ustedes, es un poco distinta a la que se han venido publicando en los grandes medios de comunicación. GAT3, Metroscopia, la del Diario de la Información, La Razón. Esta es distinta. La fuente es Electo TW, otorga al Partido Socialista la victoria, algo que hemos visto en todas las encuestas, o sea, esta tendencia se repetiría,
Pero la novedad, gran novedad, es el auge de Vox, que adelantaría a Ciudadanos colocándose en la tercera posición. Vemos al PP, que en la segunda posición, muy cerca del Partido Socialista, prácticamente, bueno, es medio punto menos, 2 escaños. Vox 64 escaños, Ciudadanos 61 y Podemos 41. ¿Tú esto te lo crees, Pepe? No, bueno, no, pero como siempre digo, yo las encuestas... Me cuesta creer mucho los 80 del Partido Socialista, no creo que saquen 7 menos de los que tienen actualmente, 4 menos, perdón, de los que tienen actualmente. Y lo de Vox, bueno, pues es que es un partido que como no tiene un recorrido histórico en el que puedas basar las encuestas, pues es muy... no te puedes aventurar. Mira la sorpresa que se llevó todo el mundo en Andalucía, que al final sacó mucha más representación de la que decían. Ahora también te digo, como Ciudadanos, que de cuarta fuerza política, yo creo que el papel de liderazgo de Albert Rivera quedaría bastante tocado y tendrían que ver qué hacen, porque Albert Rivera yo creo que aspira a ganar las elecciones, como poco a ser vicepresidente del Partido Popular. Insisto, es que como quede por detrás de Vox, y yo creo que habría que plantearse dentro del partido un poco la figura y el liderazgo de Albert Rivera. Bueno, se está hablando, Pepe, precisamente en los últimos días, las últimas semanas, de Inés Arrimadas, que es la líder de Ciudadanos en Cataluña. Todos la conocemos, las intervenciones que realiza en el Parlamento catalán. Yo creo que todos los españoles que están a favor de la unidad de España pues suscriben y aplauden a Arrimadas cada vez que sale a poner los puntos sobre las íes a los separatistas catalanes. Rivera, ¿podemos decir que es discutido dentro de Ciudadanos? A mí fuentes del partido me han confirmado, Pepe, que precisamente en los últimos tiempos es cada vez menos querido el señor Rivera, y que de darse un mal resultado electoral en las próximas generales del 28 de abril, pues esto podría acelerar la llegada de Inés Arrimadas. Ella, yo creo que está dispuesta ya, por lo que se está publicando, a entrar ya en Madrid. Mucha gente no le va a entender en el sentido de que abandona Cataluña, como si ahora Cataluña no fuese importante con todo lo que está sucediendo allí. Arrimadas es la figura más popular del constitucionalismo en Cataluña, de largo, pero de largo. Y el hecho de que Ciudadanos se lleve una figura de tanto peso, pues eso luego puede repercutir también electoralmente en favor del resto de partidos. Claro, yo no sé las expectativas que tienen puestas Ciudadanos en las próximas elecciones, porque aunque si salen, por ejemplo, estos 64 diputados que contempla esta encuesta, en realidad es buen resultado para Ciudadanos de los 32 de los que viene. Claro, si nos fiamos de las encuestas, hay algunas que ya le dieron hace unos meses, incluso como primer partido, sobre todo a raíz del 1 de octubre, pues ya lo situaban algunas encuestas como primer partido en España. Insisto, habría que ver cuáles las expectativas que tiene Ciudadanos, pero yo creo que sí, que un mal resultado y sobre todo quedar por detrás de Vox, creo que cuestionaría su liderazgo, pero también estoy muy de acuerdo contigo que yo no sé cómo se tomarían los votantes de Cataluña, sobre todo, cómo se tomarían que la líder de la oposición, la que ha ganado las elecciones en Cataluña, pues dé el salto a Madrid y deje, pues no sé si abandonados o huérfanos a todos esos votantes. Yo sinceramente, personalmente creo que Albert Rivera está un poco amortizado ya, y creo que lleva bastantes años en política, y posiblemente Inés Arrimadas, además siendo la primera líder de un partido nacional con opciones de llegar a la Moncloa, yo creo que podría tener bastante tirón. Pues Pepe García Saavedra, no sé si nos querías contar algo más antes de despedirte. La verdad es que... ¿O has venido parco de palabras? No, parco de palabras no, pero no quiero quedar tampoco de petardo y de hablar de muchas cosas. Tú puedes hablar en este programa lo que quieras. Vamos a ver el caso de los espías dentro del Partido Popular, un vídeo que realizaban ayer nuestras compañeras. A la vuelta va a estar con nosotros de este vídeo Xavier Horcajo para contarnos el paso atrás, la rectificación del gobierno respecto a la prohibición del diésel, que lo iba a hacer a partir del año 2040. Finalmente, por presiones de la Unión Europea, el gobierno de Sánchez ha dicho que no. Les dejamos con este vídeo. El roce no hace el cariño, o al menos no en política. Prueba de ello es el juicio del caso de los espías. Una historia de espías en entregas por fascículos. Un juicio que es mucho más que una mera causa por malversación. En definitiva, este caso ha sido un desfile de algunos de los más conocidos exaltos cargos de la vida pública madrileña,
y que marcó en cierto modo el inicio del estrellato de muchos de los altos cargos del PP de Madrid. Era la época en la que Alberto Ruiz Gallardón, entonces alcalde, y Esperanza Aguirre, entonces presidente de la comunidad, no disimulaban su enemistad, pese a que a veces lo intentaban con algún gesto de cariño cuando las cámaras les estaban mirando. 6 son los acusados por aquel entonces empleados de seguridad en la Comunidad de Madrid que han pasado por los banquillos por ese supuesto espionaje político en 2008 a varios exaltos cargos del Partido Popular de Madrid. Entre ellos estaban presuntamente el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, el número 2 de Gallardón, Manuel Cobó, o el diputado popular Alfredo Prada. No mucho después, y mientras seguía el chorreo diario de informaciones, algunos ya comenzaban a especular con que no coincidían las agendas oficiales de los políticos con lo que decían los informes de algunos de los acusados. El asunto, aún así, no cesó en absoluto. Mientras, por el camino, el concepto de lo que se podía investigar evolucionó hacia una posible malversación, porque si los que trabajaban con medios públicos, en vez de dedicarse a trabajar, se dedicaban a espiar, podría haber malversación. Hoy, 10 años después, la Fiscalía no encuentra delito alguno, así que no acusa a nadie en este juicio. Los jurados encontramos al acusado no culpable del hecho delictivo de que se le acusa. Se pone así punto final a un juicio que ha devuelto al escenario público las guerras intestinas de un PP regional golpeado después por Lezo, Púnica y Gürtel. Un caso que se ha sumergido de refilón en las cloacas del Estado. En definitiva, una investigación manipulada. Pero, ¿quién la manipuló? Si estos son inocentes, entonces, ¿quiénes son los culpables? Bueno, tenemos una noticia de última hora, un incendio muy cerca de donde estamos, en la calle Modesto Lafuente, en el cuartel de Ejército de Tierra. No hay que lamentar heridos, afortunadamente, de momento, y está nuestro compañero Juanma Pérez Noya a pie de calle, que nos va a contar la última hora. Juanma Pérez Noya, muy buenas tardes. Buenas noches, sí, estamos justo en la esquina entre la calle Espronceda y la calle Modesto Lafuente. Un poquito más adelante, en el número 38, se encuentra uno de los cuarteles más importantes del Ejército de Tierra, en concreto el cuartel general del Ejército de Tierra. Allí se ha producido este incendio en sus sótanos, que parece ha tenido un origen fortuito. Lo dejamos claro, en este momento las fuerzas de seguridad confirman que el origen podría ser fortuito y que se debería a un accidente. Habría que dilucidar todavía circuito o por algún otro tipo de causa. Los soldados que estaban en ese momento en ese número 38 de la calle Modesto Lafuente salían de vestuarios y se han encontrado un incendio súbito del que no conocen el origen. Eso sí, el problema ha sido que lo que estaba ardiendo no era madera, no era papel, sino eran plásticos. Por eso la toxicidad de este incendio es bastante alta. Y los bomberos, la policía, nos confirma que no hay heridos, se están atendiendo a los soldados que en ese momento se enfrentaban a ese incendio, que parece ha podido extinguirse de forma controlada, pero por la toxicidad que pueden generar el incendio de esos plásticos, están despejando la zona, están viendo si alguno de los vecinos que se encuentra en este lugar tiene algún problema, pero hay que tranquilizar, ya decimos, origen fortuito y eso sí, ningún herido en la zona en ese incendio en la calle Modesto Lafuente 38, en el cuartel general del Ejército de Tierra. Pedro Orcajo, muy bienvenido. Buenas tardes, me alegro mucho porque, en fin, de pasar por delante, pues ya casi los conocemos a todos. No, desde luego. Claro. Pues lo celebramos. Pues no, hoy el Gobierno, hoy es viernes, eso quiere decir que ha habido Consejo de Ministros, ha rectificado en ese plan que tenía a partir del año 2040 de prohibir los coches con diésel. Sí, bueno, una de las ministras estrella de este Ejecutivo Sánchez es Teresa Rivera, que ya es una científica muy reconocida en el tema de las emisiones y otros ecológicos, y bueno, no sé si fue ella o fue el propio Pedro Sánchez, pero se embalaron en una idea que era prohibir los motores de combustión en los coches nuevos a partir del 2040, tanto diésel como gasolina, los dos. Entonces, claro, esto era una manera de hacer que a Europa no le ha parecido bien y se han encontrado que su comisario europeo del asunto de las emisiones es Miguel Arias Cañete, y Miguel Arias Cañete les ha dicho, oiga, mire, esto no se hace así. Usted lo que tiene que hacer es lo que defiende la
Comunidad Económica Europea, es dar incentivos a todos aquellos que quieren pasar de un coche de motor de combustión a uno eléctrico, pero usted no puede prohibir eso. Entre otras cosas porque para hacerlo tendría que pasar por una autorización en Bruselas, cosa que ya les deben haber dicho que no. En cualquier caso, se rectifica lo dicho y en cualquier caso ahora el gobierno está en que, como el resto de Europa, hay un plan para reducir las emisiones. El nuestro es más ambicioso que el de Francia, que es algo que no alcanzo yo a entender. Francia dice que va a reducir sus emisiones en un 32-35% y España dice que no, que nosotros en el 2040 las habremos reducido en un 42%. Bueno, pues ojalá la reduzcan en 42%, pero no sé cómo vamos a hacerlo mejor que el país de al lado, ¿no? Mejor que Francia en este caso. Vamos a ver a la ministra Rivera este mediodía anunciando esta rectificación del gobierno de Pedro Sánchez en relación a la prohibición de los vehículos diésel. En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada y, por tanto, parte electrificada son importantes para el año 2030, pero no se introduce ningún tipo de prohibición y sí se incluye en la ley, como por otra parte ha sido una constante desde hace mucho tiempo, la redacción literal que hace la Comisión Europea en su estrategia de descarbonización a 2050. Bueno, lo ha comentado antes, Xavier, todo esto viene de Europa. Bruselas ha dicho que no y el gobierno rectifica. Me alegro mucho de la rectificación, porque la rectificación ponía a los pies de los caballos a las 17 fábricas del automóvil que hay en España. El sector del automóvil es importantísimo para nuestra economía. Aporta a la economía 40.000 millones cada año. Así, mucho más de lo que nos cuesta el paro. Y, hombre, decir que voy a prohibir los motores de combustión, gasolina o diésel, los tenía muy preocupados y algunos pensando en que tendrían que tomar medidas. Me alegro de que no se tengan que tomar, pero ese sector del automóvil significa el 8,6% del Producto Interior Bruto. Todo lo que hacemos en España, bienes y servicios, el 8,6% es el automóvil. En términos de empleo, es más del 9% de los empleados españoles viven del automóvil. Y en términos de exportaciones, el 18%. O sea, nuestro gran sector, no solo por los coches, sino por la industria auxiliar. Los que hacen cables, motores para limpia, parabrisas, en fin, toda la industria auxiliar del automóvil, que la española es buenísima y que está triunfando en el mundo entero. Se va a donde van las grandes marcas a crear factorías en la India o en México, en Brasil o no sé qué. Ahí van las empresas españolas porque lo hacen muy bien, francamente. Y la verdad es que es una pena que tengan que vivir con la agonía de que alguien venga y quiera presentar una realidad que no es verdad, que es yo soy más chulo que nadie y los voy a prohibir y así voy a acabar con los coches de combustión. Una charlotada. Por cierto que tengo unos datos aquí que han salido hoy europeos. Te iba a preguntar, Xavier, si hay cifras de este último año, desde que el gobierno ya el año pasado, en verano, anunciaba así, tiraba el globo sonda de que se iba a meter mano a los coches diésel, si en el sector del automóvil español pues ha caído la venta, si todos estos mensajes un tanto difusos del gobierno de Pedro Sánchez pues ha repercutido negativamente. La gente se lo piensa mucho y ahora pues hay más venta de motores de gasolina que de diésel, cuando hace un año no era así, ¿no? Pero mira, es curioso porque según estos datos europeos, de lo que se vendieron de coches en el mes de enero, comparado país por país, en España se vendieron 17.389 vehículos nuevos, ¿eh? Que es mucho, porque por ejemplo países más grandes que nosotros, como Alemania, en Alemania se vendieron 22.000, que no es mucho más de lo que se venden aquí, ¿no? Siendo que en Alemania viven 90 millones de alemanes y aquí pues somos muchos menos, casi la mitad. Bueno, hay países, se puede comparar esto con el Reino Unido. En el Reino Unido en enero han vendido 22.000 y pico coches y aquí 17.000, también son muchos más millones que nosotros, ¿no? En el Reino Unido están cerca de los 70 millones. Bueno, pues son datos esperanzadores. Es verdad que la necesidad de renovar el parque automovilístico es mayor en España que en otros países y, bueno, pues esto también influye en que se tengan que comprar coches más pronto en España que en otros lugares. Xavier, la medida, en fin, la primera medida del gobierno, su plan original, respondía a postulados ideológicos, es decir, a una cruzada ecologista, o era más bien
pues bueno, oportunismo, ¿no? Lo escucho a líderes de otros países y yo me la apunto. Y sobre todo quiero liderar ese proceso y que se me vea como el gran impulsor de las energías limpias, de los coches eléctricos. Pero bueno, claro, cuando tú no das incentivos de manera efectiva y clara, no puedes pretender resultados. Entonces esto es un quiero y no puedo. Y luego, además, para que eso acabe, que acabará, yo creo que acabará siendo una realidad el coche eléctrico como el coche más común, pues hay que darles lugares donde cargar esas baterías, hay que apostar por ello de una manera seria. No, esto depende del consumidor. El consumidor pues sopesará qué es lo que más le conviene y sobre todo la amenaza, que ese es el gran concepto que hoy ha caído. Bruselas ha dicho, mire, esto no se consigue por la vía de la amenaza, esto se consigue por la vía de la incentivación. Ofrezca unas ayudas y ya verá cómo le van pasando de un sistema al otro. Pero claro, si usted no ofrece ayudas, si usted no ha trabajado en que sea fácil enchufar un coche eléctrico, ¿cómo va a decirle a la gente que abandone el coche de combustión y se vaya al eléctrico? Hagan las cosas bien, ¿no? Xavier, otro de los mensajes que ha lanzado el gobierno de Sánchez, siempre difusos, hace unos meses se decía aquello de que se iban a prohibir los toros, se le iba a meter mano a la caza. Esto, no sé, yo creo que suscitó cierto revuelo en el mundo rural. Claro. No sé si esto también ayudó a explicar lo que sucede en Andalucía. El voto rural tradicionalmente hegemónico del PSOE, pues o bien se quedó en casa o bien votó a partidos como Vox. ¿Crees que va a ser el siguiente paso en serio ya? Si Sánchez siguiese en la Moncloa después del 28 de abril, con Podemos y todos los separatistas. No les da tiempo, están en otros compromisos. No, digo luego, si después del 28 de abril Sánchez, aliado con el separatismo, con Podemos, ganase las elecciones, estuviese la Moncloa. Te pones siempre en lo peor. Yo no creo que sea... Es una posibilidad, que ¿no? se pueda, es una posibilidad, pero desde mi punto de vista remota. Se le ha visto el plumero. Se le ha visto... ¿Con qué va a negociar? Que lo sepan todos, sobre todo los que votan al PSOE. ¿Con qué va a negociar Pedro Sánchez el futuro gobierno? Con el indulto. El indulto a los golpistas. No tiene más. No tiene más. No ha conseguido ni los presupuestos con ellos. Ellos lo ignoran. Ahora, si les da el indulto, pues le apoyarán en el gobierno, pero eso es contra España, no es que le den el voto por solidaridad o porque les guste su programa, eso es así. Ahora bien, yo creo que están en la contrarreforma laboral, eso sí que lo va a intentar, están en la exhumación de Franco como asunto capital y yo creo que van a perder porque en 2 meses y medio no van a conseguir lo que no han conseguido en casi 4 años, que están dando la matraca con este asunto, unos y otros, y desde luego, hombre, en estos últimos 9 meses de gobierno Sánchez ya ha producido intentos muy significativos que no han sido lo suficientemente efectivos. Espero que no lo consigan estos 2 meses que quedan y desde luego, bueno, puede ser que en las filas de la izquierda algún voto arrastre el exhumar a Franco, pero en el conjunto la sociedad española está muy alejada de ese debate. La sociedad española, vamos, como que le da igual lo que acaben haciendo con este jefe de Estado que muchos de los que ahora están en edad de votar ni siquiera conocieron, ¿no? Lo han conocido en libros, ¿no? Xavier, yo creo que cualquier sentencia por parte del Tribunal Supremo contra los líderes golpistas del proceso independentista del 1 de octubre va a ser interpretada por los acusados como dura, ¿no? O injusta, porque ya han dicho que el tribunal es ilegítimo, que es un proceso político. Claro. ¿Esto de qué manera le podría afectar en el futuro a Pedro Sánchez, por ejemplo, la posición del independentismo? ¿Sería una sentencia dura, disuasoria, en el sentido de que Torra y los que están ahora mismo en Cataluña ya dijesen, cuidado, porque lo que se hizo aquí hace 2 años tiene consecuencias y yo no me quiero jugar la libertad? ¿Una sentencia dura en ese sentido calmaría las aspiraciones separatistas? Puede ser. Yo, sin embargo, pienso que la única cuestión que saben, los independentistas saben que la sentencia va a ser dura. Y sea cual sea la sentencia, les va a parecer dura, aunque no sea lo más duro que se pudiera imaginar. Y están todos jugando, lo que pasa es que hacen ver otra cosa, la carta del indulto. Si aquí esto solo desde el punto de vista de los partidos independentistas que tienen gente en las cárceles o fugados, esto solo se arregla por la vía del indulto. Y esa es la exigencia mayores. Nos engañaban cuando decían que iban a hablar de autodeterminación o cuando iban a hablar del referéndum, pero dentro de la Constitución. No, lo único que les interesaba de Sánchez es un compromiso que no sabemos si existe, de tapadillo, de que si sigo en la Moncloa y me apoyáis, yo indultaré
estos golpistas, ¿no? A los que ahora están siendo juzgados. Pues Xavier Horcajo, muchísimas gracias. Seguimos viendo imágenes del incendio en el cuartel del Ejército de Tierra de la calle Modesto La Fuente de Madrid. Un incendio, podemos decir que de momento, afortunadamente, no hay que lamentar impresionante, heridos, aunque el olor, desde luego, ya incluso hasta dentro de Intereconomía Televisión, estamos muy cerca de donde se está produciendo ese incendio, pero insistimos, no hay que lamentar daños personales, no hay ningún herido. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Miriam Olivas, nos va a contar la última hora sobre Venezuela. Mañana, día 23, tiene que entrar la ayuda humanitaria por la frontera entre Colombia y Venezuela y se está produciendo un concierto en una ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, la ciudad de Cúcuta, precisamente para promocionar esta ayuda que el chavismo va a hacer todo lo posible por tratar de impedir que acceda y que se reparta entre la sufrida población venezolana. A la vuelta de la publicidad lo contamos. Miriam Olivas, muy bienvenida. Muchas gracias, Javi. Mañana, 23 de febrero, es el día en el que debería entrar esa ayuda humanitaria tan ansiada por el pueblo venezolano desde la frontera de Colombia. En Cúcuta, precisamente, ciudad colombiana fronteriza, se está celebrando un concierto precisamente en favor del pueblo venezolano, del fin del chavismo, pero además, Miriam, en la frontera con Brasil, Nicolás Maduro ha suspendido el tráfico aéreo, el espacio aéreo con Brasil. Sí, marítimo. Y también la frontera la ha cerrado. Hay 2 muertos hasta esta hora. Así es, Javi, tenemos que empezar a hablar sobre esta trágica noticia porque hay 2 muertos en la frontera entre Brasil y Venezuela y al menos una docena de heridos. Sin duda es la noticia trágica que ha pasado hoy en Venezuela. Ha sucedido cuando el equipo militar de Venezuela, el grupo militar, ha abierto fuego a un grupo de civiles que pretendían dejar abierto un paso fronterizo entre esa frontera, entre la frontera de Brasil y Venezuela, para poder ayudar a que pasara esa ayuda humanitaria. Pero también tenemos que hablar de otra noticia que también está sucediendo en Venezuela, como has comentado anteriormente, Javi, esa guerra de conciertos que está produciéndose ahora mismo en el país venezolano. Por una parte, un concierto en el puente de Tienditas, un concierto de apoyo a la ayuda humanitaria para que pueda ingresar esa ayuda humanitaria, y en otro lado, en la localidad de Táchira, organizado por Nicolás Maduro y bajo el lema de Manos fuera de Venezuela. El más exitoso de estos 2 conciertos está siendo ese que se produce en el puente de Tienditas, donde hay 32 artistas de decenas de países que han querido colaborar totalmente de forma gratuita, sin cobrar nada, con el objetivo de recaudar 100 millones de euros para los más necesitados. Entre los artistas asistentes están Alejandro Sanz, Carlos Vives, Paulina Rubio y Miguel Bosé, voces muy fuertes y rostros muy conocidos que hoy claman para que entre esa ayuda humanitaria en Venezuela. Esa ayuda humanitaria que, como decimos, está fijada, la fijó así el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, para el día 23 de febrero, es decir, para mañana. El presidente ha hablado y ha pedido otra vez a la cúpula militar que por favor hagan que pase esa ayuda humanitaria que tanto necesita Venezuela. Señores de las Fuerzas Armadas, tienen 3 días. Tienen 3 días para ponerse del lado de la Constitución, para seguir una orden muy clara del presidente encargado de la República y permitir que ingrese la ayuda humanitaria. Bueno, Juan Guaidó, presidente legítimo de Venezuela. No todos los medios de comunicación hablan de él como presidente legítimo. Utilizan otros términos como, por ejemplo, el de autoproclamado presidente, pero para nosotros es presidente legítimo, Juan Guaidó. Para nosotros y para muchos otros países que así lo han reconocido. Hay muchos medios que hoy se han hecho eco de que Juan Guaidó pueda estar en esa frontera, en el puente de Tienditas, que haya accedido con una caravana hacia ese puente, con una caravana llena de líderes de la oposición, bueno, de lo que era la antigua oposición, líderes de su gobierno, para poder liderar esa ayuda humanitaria. La crisis de Venezuela, lo que está claro es que es un hecho contrastado. La ONU, ACNUR y la OIM cifran la fuga de venezolanos en 3,4 millones venezolanos que ya han salido de Venezuela, y de esos 2,4 millones estarían en países de América Latina. Se están viviendo situaciones dramáticas de real gravedad, como la siguiente que narra este periodista.
Una madre venezolana me acaba de suplicar en la frontera colombo-venezolana que me lleve a su hijo conmigo, ilegalmente, claro, para que tenga un futuro. Si eso no es sinónimo de crisis humanitaria en Venezuela, yo no sé qué es. Bueno, tremendo lo de este periodista colombiano. Ejerce su actividad profesional en Estados Unidos, pero da a cubrir precisamente todo lo que está dando de sí ese más que posible envío de ayuda humanitaria que debería llegar mañana al pueblo venezolano, en la frontera, narrando que una madre desesperada tratando de huir de Venezuela y pasar a Colombia, como no podía, le decía, llévate a mi hijo, que seguramente tenga un futuro mejor allí. La verdad es que son situaciones terribles, muy crudas. Hay gente que no puede comer, que no tiene medicamentos suficientes, y seguimos viendo cómo Maduro se niega a aceptar esa ayuda humanitaria, que realmente prima más el hecho de estar en el poder a que pueda ayudar a su país, a su pueblo, que al final es lo que tiene que hacer un líder político, ¿no? Que trabajan para el pueblo y no para ellos ni para mantenerse en el poder. Así que una situación de bastante gravedad, Javi. Recordamos, Miriam, 2 muertos en la frontera con Brasil. Sí. Además de esa ayuda humanitaria que debería entrar por Colombia, también hay una ayuda que se espera que entre por la frontera de Brasil. Recordemos que el presidente es Jair Bolsonaro. Desde que cambió de presidencia el país sudamericano, bueno, pues ya las relaciones entre Brasil y Venezuela son muy distintas. Bolsonaro ha puesto en el centro de la diana, espero que se me entienda la expresión, al chavismo. Es uno de los que está haciendo más por acabar con la tiranía chavista, con la presidencia de Nicolás Maduro. Pues esa ayuda humanitaria que Brasil también quería enviar a Venezuela no se ha llevado a cabo porque Maduro ha cerrado la frontera. Sí. Se han producido muertos, pero esto hay que decirlo claro, ha sido el ejército chavista enfrentándose con la propia población civil. Venezolana, sí. Incluso indígena. Según he leído en el diario El País, eran indígenas. Sí, ha sido un grupo de gente... Perdona, Miriam, que luego es curioso porque Evo Morales, el propio Maduro, se arrogan la bandera del indigenismo. Bueno, pues hemos visto como en esta ocasión no han tenido ningún tipo de problemas para abrir fuego contra su propia gente. Eso es, y hace unos días vimos una declaración de Maduro en la que decía que no iba a abrir fuego, que yo lo comentaba aquí, que decía que me parecía un detalle, en plan irónico, y que me parecía un detalle que no abriera fuego contra su propia población, pero vemos que se vuelve a contradecir y que no ha sido real porque ha abierto fuego y ha causado 2 heridos civiles que simplemente pretendían que esa ayuda humanitaria pueda ser efectiva, sin más, simplemente. Bueno, 2 muertos, ¿y cuántos heridos? 12. Y 12 heridos, 4 de gravedad. Bueno, esperemos que nada de esto ocurra en la frontera con Colombia. Recordemos, ciudad de Cúcuta, se está celebrando ahí un concierto. Asistía Miguel Bosé, por ejemplo, uno de los rostros conocidos. Carlos Baute también. No, Carlos Baute no lo tenemos confirmado. Alejandro Sanz, Paulina Rubio. Bueno, artistas mundialmente conocidos, no es la primera vez que se han manifestado, se han posicionado en contra del régimen chavista, el régimen bolivariano de Venezuela. Y en esta ocasión, bueno, tratando de aportar su granito de arena, son muchos los colombianos que lógicamente asistirán al concierto para ayudar a que esa ayuda humanitaria pues llegue mañana, sábado, al país vecino, a Venezuela. Lo que sí, Javi, perdona, hemos escuchado a Guaidó pidiéndole a los militares hace 2 días que por favor que dejaran que esa ayuda pasara, y según los acontecimientos de hoy que han abierto fuego, suponemos que esa ayuda no va a ser facilitada por ellos. Esperemos que mañana no pasen grandes cosas ni tragedias, esperemos que no sea así y que por lo menos no haya derramamiento de sangre y que esa ayuda pueda entrar de manera pacífica y civilizada. Bueno, hace unos días veíamos una imagen, una autopista venezolana cortada. Ponía unos tráiler cruzados, el gobierno chavista de Maduro, para que la frontera con Colombia pues fuese inexpugnable y no pudiesen entrar el convoy con la ayuda humanitaria. Miriam Oliva, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javi.